Bueno, vamos a hablar ahora de los elementos de los contratos. Los contratos tienen tres tipos de elementos que son los esenciales, los naturales y los accidentales. Entonces vamos primero con Essentialia negotii. que son los clásicos de capacidad, consentimiento, objeto y causa. Ahora, aquí uno podría incluir otro, o, o de pronto en objeto, que corresponde a las condiciones particulares, o más bien los elementos particulares de cada tipo de contratos. Por ejemplo, en la compra-venta debe haber un acuerdo entre precio y cosa, además de capacidad, consentimiento, objeto y causa. Bueno, la capacidad, pues se ha estudiado en derecho de personas, se ha estudiado en derecho de obligaciones y la hemos repasado en términos de el ciclo vital, como desde la concepción el individuo humano va teniendo unos derechos que van creciendo a lo largo que se va expandiendo su personalidad, hasta que finalmente puede participar en transacciones contractuales. El consentimiento. El consentimiento es la manifestación de voluntad conjunta. No olviden que el contrato es un negocio jurídico, por lo tanto, el contrato es una manifestación de voluntad, pero es un negocio jurídico plurilateral. Eso significa que la manifestación de voluntad se da por parte de por lo menos dos personas. Entonces debe haber un consentimiento, un consensus, dos voluntades que se manifiestan en el mismo sentido. Y para efectos de validez, ese consentimiento debe carecer de vicios. Es decir, no debe estar viciado por dolo, no debe estar viciado por error y no debe estar viciado por miedo, que es lo que en derecho contemporáneo solemos llamar fuerza. El dolo y el error son dos categorías que están muy vinculadas. El dolo es engaño. La contraparte induce mi error. La contraparte me engaña. En el error yo me engaño a mí mismo. En ambos casos existe lo que Ospina Fernández denomina como falsa noción de la realidad. Un error es una falsa noción de la realidad. A eso se opone el concepto de verdad. Cuando yo tengo la verdad, pues mi concepción de la realidad, mi noción de la realidad es una noción exacta o suficientemente exacta, por lo menos. Entonces en el dolo tengo una falsa noción de la realidad porque la contraparte me dice que algo es de cierta manera que no es. Y yo le creo en buena fe y lo hace suficientemente bien de tal suerte que no es atribuible a mi negligencia haber caído en ese error. El dolo puede ser dirimente, puede ser incidental o puede ser indiferente. Dirimente si dirime la voluntad, o sea, se anula la voluntad. Puede ser incidental si incidió en que yo contratara, pero no lo determinó. Entonces, en ese caso yo tendría derecho, por ejemplo, a que se bajara el precio. E indiferente si realmente no tiene una influencia significativa en la configuración del contrato. El error puede ser de hecho o de derecho. Por regla general, el error de derecho no tiene ninguna influencia, no tiene importancia, porque se presume que la gente conoce la ley o que debe conocer la ley. Y el error de hecho es el que afecta las condiciones fácticas de la negociación. Entonces, puede ser, por ejemplo, un error en la persona, si es un contrato intuito persona. En ese caso, pues será nulo, como en los casos de donación, como en los casos de matrimonio. Puede ser un error en la naturaleza del negocio. Es muy difícil que algo así se dé, pero está previsto. Si alguien le presta un libro a otra persona y la otra persona considera que es un regalo, en ese caso, pues el negocio obviamente será nulo porque hay un error en la naturaleza del negocio.
El uno piensa que es donación, el otro piensa que es como dato. El error en la identidad de la cosa, los cuerpos ciertos. Yo quiero que me den la pelota de béisbol que fue firmada por tal jugador en tal serie en Estados Unidos. Y me entregan una que no es esa, aunque sea de eh, mejor calidad, aunque sea de cualquier otra condición. Es que yo quiero esa pelota y estoy pagando por esa pelota. Entonces hay una identidad de la cosa que determina que el contrato esté sujeto a ella. El otro tipo de error, de hecho, es el que recae sobre las condiciones esenciales de la cosa. Por ejemplo, yo compro algo como un anillo y supongo que es de oro. Quiero comprarlo porque es de oro, pero resulta que es de estaño, o es de bronce, o es de cobre. Cualquiera de estos eventos, el contrato será nulo porque existe una disonancia entre mi voluntad y lo que la realidad tiene, que es la diferencia esencial del material del elemento que he comprado. Y el error en las condiciones accidentales de la cosa. Por ejemplo, yo voy a comprar un cuadro artístico, una pintura, y lo voy a comprar porque es un Picasso. Resulta que el cuadro está pintado muy bien, es exactamente igual a los que Picasso pintaba, pero después descubrimos que no es de Picasso. Entonces ahí viene una cuestión, y es que el cuadro tiene un valor artístico que es intrínseco. El cuadro tiene un valor artístico propio de él, tiene un valor que le corresponde a la calidad de sus trazos, que le corresponde a la coherencia de su estilo, etc. Pero yo no lo estaba comprando por eso, yo lo estaba comprando porque Picasso lo había pintado. En ese evento, el contrato también es nulo, porque la condición accidental que está faltando es la condición que hizo que yo quisiera comprar ese cuadro. Y la fuerza. La fuerza surge en Roma por la actio quod metus causa, la acción por causa de miedo. Pues se refiere a los eventos en los que se imprime sobre un sujeto jurídico una presión física o psicológica que le causa temor, le hace sentir temor de recibir un daño real, de recibir un daño que va a ser probablemente irreparable. Entonces, esa fuerza eh, destruye la calidad del consentimiento, porque pues es una persona que no está manifestando una voluntad libre. Ahora, en el error pues esto depende del contratante que cae en él, pero en el dolo, como el contratante, como la contraparte es la que induce al error, se anula por ser culpa suya. De hecho, esto podría caer incluso en estafa. Y la fuerza tiene una diferencia con el dolo a ese respecto, porque para que la fuerza dirima el consentimiento, no se requiere que la fuerza la haya ejercido la contraparte contractual. Por ejemplo, un grupo al margen de la ley causa desplazamientos y un tercero que no hace parte de ese grupo aprovecha para comprar tierras a bajo precio. En ese caso, igual se configura el vicio del consentimiento. O hay un desastre natural, hay deslizamientos, hay inundaciones y una persona aprovecha para comprar a precios excesivamente bajos. En ese caso, hay fuerza. La fuerza la ejerce la naturaleza en un caso, la fuerza la ejerce un grupo criminal en otro, pero el que se aproveche de ella en cualquier caso se está valiendo de esa situación de debilidad en que se encuentra la persona a la que le compra. El siguiente es el objeto. Aquí el objeto tiene una polisemia bien fuerte, porque
Solemos equiparar objeto con cosa, pero eso no es del todo correcto. El sentido esencial del objeto es que es la prestación, o sea, la conducta que yo espero que el deudor realice, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Pero se suele vincular conceptualmente con las cosas sobre las que recae, pero pues ese es un error bastante común y que no es del todo sostenible en términos conceptuales porque hay muchos contratos cuyos objetos no recaen sobre cosas, sino que recaen directamente sobre conductas. Pero bueno, vamos a ver entonces los requisitos del objeto contractual. Lo primero es que el objeto debe ser posible. Si el objeto es imposible, pues sencillamente no hay contrato. Nadie está obligado a lo imposible. Imposibilia nulla obligatio est. O sea, si algo es de imposible realización, la contraparte obligada no está obligada a realizarlo. O sea, simplemente es una obligación inexistente. Ahora, esta posibilidad tiene varias connotaciones. Primero, las cosas futuras. Entonces, cuando hablamos de posibilidad, no es exactamente existencia actual. Puede ser existencia futura. Yo puedo comprar cosas futuras. En el anterior video hablábamos de la empty space. Aquí hablaríamos de una cosa esperada. Entonces, mientras que en un contrato aleatorio, por ejemplo, aunque podría estar incluido acá, pero vamos a contraponerlos para efectos de comprender los conceptos. En un contrato aleatorio sobre una cosa que todavía no existe, pues técnicamente es una cosa futura, pero es una cosa futura en la que yo estoy comprando la esperanza. Entonces, si yo compro la cosecha, yo compro la esperanza. Yo compro la posibilidad. Tiene que ver con que sea factible que la cosa exista. Puede referirse a cosas futuras, cosas que aún no estén existiendo, pero que se espere que existen. Por ejemplo, yo puedo comprar una carga de naranjas o un bulto de papas, recordando el ejemplo del video pasado, en donde estoy comprando algo que aún no existe, pero que tengo la certeza de que existirá. Estoy comprando una cosa futura. En ese caso es perfectamente posible el objeto. Entonces, hay cosas en cambio que sí son físicamente imposibles, por lo menos en el espacio de tiempo que alcanzamos a tener los seres humanos. O sea, supongamos que alguien se obliga a ir a recoger muestras de magma en el Sol. Eso es físicamente imposible, al menos con la tecnología que tenemos y seguramente seguirá siendo imposible por varios cientos de años, hasta donde yo tengo entendido. Es físicamente posible en el sentido de que teóricamente se puede, pero no tenemos tecnología para hacerlo y seguramente tardaremos varios siglos en desarrollarla si es que lo logramos. Y la última cuestión de la posibilidad del objeto tiene que ver con la moralidad del objeto. Para efectos jurídicos equiparamos posibilidad moral con licitud. Entonces, cuando decimos que el objeto debe ser lícito, estamos diciendo lo mismo que si dijéramos que el objeto debe ser moralmente posible. Eso significa que el objeto debe ser realizable sin necesidad de romper las reglas de la moral contenidas, positivizadas en nuestro derecho vigente. Eso en cuanto a la posibilidad del objeto. Adicionalmente, el objeto debe ser determinable. Primero, esto implica que debe ser avaluable. O sea, el objeto debe ser traducible en dinero, porque si no tiene una expresión monetaria más o menos exacta, yo no tengo cómo determinar el valor de la indemnización de perjuicios, no tengo cómo determinar la cuantía del proceso, no tengo nada. Si el objeto no es traducible en términos monetarios, pues
no tengo cómo reclamar absolutamente nada en caso de que el objeto en sí mismo no se realice. Lo otro es que debe ser determinado. Bueno, esta realmente es una alternativa entre determinado y calculable. Cuando hablamos de calculable es lo que usualmente en los libros se llama determinable, determinable propiamente dicho. Entonces el objeto será determinado si ya sé de antemano cuánto es, por ejemplo. Si yo voy a comprar 10 bultos de cemento, entonces son 10 bultos de cemento. Es un objeto que está determinado. Pero será calculable o propiamente determinable si yo voy a realizar una obra de infraestructura grande y no sé con exactitud cuántos bultos de cemento se me van a ir. Entonces lo que yo hago es comprar a granel y decirle al cementero que me traiga y vamos calculando con una simple operación aritmética que dependerá de cuánto se vaya cuánto se vaya dando, cuánto se vaya utilizando, el precio del contrato. Y sobre esa base pues yo le pagaré, sin necesidad de que de antemano lo establezcamos con total exactitud. Y el último elemento esencial de los contratos es la causa. En cuanto a la causa, hay todas las discusiones filosóficas y conceptuales que quieran. De un lado están los anticausalistas que dicen que este es un concepto inútil porque en el fondo se equipara o en el fondo equivale a, al objeto. Y están los causalistas, sobre todo los causalistas posteriores a Domat, que sostienen que, que la causa de una obligación es la contraprestación esperada por parte del otro. Entonces la causa de mi obligación en últimas es la obligación de la otra persona. Entonces mi obligación existe porque existe la obligación de la otra persona, la obligación de la otra persona existe porque mi obligación existe. Yo creo que ambas teorías están equivocadas. Me parece que quien tiene la lectura más acertada en cuanto al concepto de la causa es Joaquín Duhalde, con un libro que se llama justamente La causa en los contratos. La causa es la causa en los contratos, que les recomiendo mucho que lean. Es un libro espectacular. Y Duhalde explica que primero todo tiene causa. O sea, no podemos hablar de cosas incausadas. Esto significa que la lectura de los anticausalistas pues es desafortunada en términos filosóficos porque no se aproxima al concepto, sino que simplemente prescinde de él. Y de otro lado, los causalistas que sostienen que una obligación es la causa de la otra, pues están cayendo en un error filosófico, en un error lógico, porque están sosteniendo que algo es causa de otra cosa sin serle anterior. O sea, ¿cómo puede ser causa de un contrato sus efectos? ¿Cómo, si la obligación es el efecto del contrato o si la obligación es el, el ADN que conforma, configura el contrato, ¿cómo pueden ser esas obligaciones su causa? Si son o su consecuencia o son coetáneas a él. Entonces, Dualde lo que señala es esto no tiene sentido. Realmente, sí, la causa del contrato es el consentimiento. Entonces, la pregunta real de validez de la causa, como ya está el consentimiento, sería redundante. El asunto es cuál es la causa de ese consentimiento. ¿Qué es lo que hace que una persona manifieste su consentimiento? Entonces, el análisis económico del derecho se ha encargado de procurar dar algunas respuestas a ese respecto, en términos de cómo las personas responden a los incentivos económicos para tomar la decisión de contratar o no. Bien. Siguientes elementos de los contratos, los elementos naturales, naturalia negozii, las cosas naturales de los contratos. Los elementos naturales son las inclusiones presuntas, es decir, las cosas que se presume que están incluidas en el contrato. No se necesita decirlas para saber que están dentro de él.
pero si uno quiere dejarlas por fuera, tiene que decir expresamente que las deja por fuera, que esas cosas no se entienden incluidas en esa transacción. Por ejemplo, si yo le presto un animal a alguien, un buey para arar, un caballo de carga, un perro lazarillo, qué sé yo, se presume que la persona que recibe ese animal, es decir, el comodatario, se tendrá que encargar de su manutención. No necesito decirlo. Pero si yo quisiera decir que yo como comodante de ese bien soy el encargado de su manutención, eso sí tendríamos que ponerlo en el contrato, porque es una condición opuesta a lo que se presume en relación con ese negocio. Otro de los ejemplos clásicos es el saneamiento por vicios de la cosa comprada. Compraventa hay dos tipos de vicios. Hay vicios redivitorios, que son los vicios ocultos físicos de la cosa, y hay vicios por evicción, que son los riesgos de que la cosa sea evicta, sea perdida, porque una tercera persona demanda al comprador y le exige que le entregue porque tiene mejor derecho. En ambos casos, el vendedor está obligado a acudir a la defensa de los derechos del comprador. Pero para eso hay que notificarle el pleito, hay que denunciarle el pleito para que se haga cargo del mismo. El último ejemplo es el de la condición resolutoria tácita, que se presume incorporada en todos los contratos. En caso de que haya incumplimiento, el contratante cumplido tiene derecho a resolver el contrato. Tiene derecho a que se termine el contrato, a que haya las mutuas restituciones y a cobrar indemnización en caso de que se le hubiera causado un perjuicio adicional. Esto en compraventa se llama pacto comisorio por alguna extraña razón que yo no comprendo. Porque el pacto comisorio es la posibilidad, o sea, el pacto comisorio en términos históricos reales y que de hecho está también contemplado, aunque no se le llama así en la ley de garantías mobiliarias, es el derecho que tiene el acreedor prendario que tiene la tenencia de la prenda a pagarse con ella misma, a apropiarse de la prenda para extinguir la deuda de esa manera. Pero en todo caso, esto está presunto en todos los contratos, sin excepción. Condición resolutoria tácita. Son condiciones naturales. Y finalmente tenemos accidentalia negozii, los accidentes del negocio, las cosas accesorias del negocio, que son las exclusiones presuntas. Mientras los naturalia negozii son inclusiones presuntas, son las cosas que se entienden incluidas. Los accidentalia negozii son las exclusiones presuntas, son las cosas que de entrada se entienden excluidas. Por ejemplo, el pacto de retroventa o el pacto de recompra. Este es un tipo de pacto, o son dos tipos de pactos que son muy comunes en lo que solemos llamar casas de empeño, que ahora se suelen llamar tal vez con más coherencia casas de compra-venta. Cuando una persona va a una de estas casas y deja una lavadora o una guitarra o un colchón o lo que sea, a cambio de un dinero, en realidad no le están prestando dinero, no está dejando empeñada la cosa, sino que la está vendiendo. Y se compromete el comprador a darle un espacio de tiempo para venderle de nuevo. Esa es la retroventa, para retrovenderle sin que tenga él el derecho a vendérselo a un tercero durante ese periodo. Ese es un pacto que es adicional. Si no se pusiera en el contrato, pues el comprador podría revender eso a otra persona sin ningún tipo de limitación. Otro accidente contractual es el del término y la condición. Cuando yo planteo un plazo, cuando yo establezco un plazo en el contrato, tengo que decirlo de forma expresa. Lo mismo si es una condición. De otra manera, no van a operar porque se entenderá que la obligación es pura y simple. Entonces eso está excluido de entrada. Y luego están los modos en el legado. En el testamento, cuando se establecen legados, se pueden poner obligaciones propter rem sobre la persona que va a recibir el legado, sobre el legatario. Si no cumple con las obligaciones que tiene sobre ese bien o que tiene debido a que ese bien le ha sido dado en legado,
perdería el derecho sobre el mismo. Un caso que conozco de cerca es el de una casa de retiros en Bucaramanga, Villa Asunción, en donde pues, es una finca más o menos grande que se le dejó a una comunidad religiosa por parte de una señora muy allegada a esa comunidad, y se les dejó con la obligación propter rem de que la casa se dedique exclusivamente y de forma constante a realizar ejercicios espirituales. Si dejan de realizarse, entonces, o si se dedica ese bien para otra función, las hermanas perderían el derecho sobre ese bien, sobre esa casa, y los herederos de la legataria tendrían el derecho de reclamar que se les entregara. Bueno, hasta aquí por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.